Ahora, con este tema de la rehabilitación, no sé si tú ya ejercías como especialista en los tiempos del COVID. Cuando inició pandemia, yo en realidad estaba, o sea, ya era médico general, pero estaba iniciando mi especialidad. O sea, la pandemia empezó en el 2020, yo inicié mi especialidad en el 2020. O sea, yo entrando al posgrado de rehabilitación, comenzando pandemia. ¿Tú en algún momento atendiste pacientes con síndrome post-COVID-19? Sí, la verdad es que bastante, bueno, tanto pacientes, algo que me gustaría mencionar es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tratamiento en rehabilitación, hablamos como diferentes etapas o fases, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos fase uno, que es básicamente una fase intrahospitalaria. O sea, es el manejo rehabilitador que le damos al paciente cuando está hospitalizado, que en este caso aplica también a los pacientes COVID. Todos estos pacientes que ingresaban y estaban hospitalizados, entonces se les daba un tratamiento rehabilitador fase uno. Si estos pacientes pues egresaban, ¿verdad? Se les daban de alta y probablemente se les citaba, ¿verdad? Consulta externa. Entonces en este momento ya saliendo de la enfermedad post-COVID, ¿verdad? Entonces en este caso también se le daba un seguimiento, pero ya en una fase 2. Entonces ya Ok. sería como que un seguimiento y también vimos pacientes en una fase 2. ¿Y qué tantos pacientes tú atendiste con este tema del síndrome post-COVID-19? Pacientes que tal vez ya tenían una función pulmonar ya disminuida, se cansaban con facilidad. ¿Cuántos de estos pacientes tú atendiste? Bastante. La verdad es que sí, el número, la cantidad de pacientes en ese momento, inclusive hasta ahora, todavía se miran pacientes post-COVID, pero en ese momento, la verdad, si me tocara decir, o sea, eran bastantes al día. Inclusive creo que se había dejado consulta externa exclusivamente de pacientes post-COVID, porque la verdad es que la demanda de pacientes era bastante alta. Y recordemos que en ese tiempo, pues muchos de los pacientes, pues fallecían, ya sean que hayan ingresado o no. Y ese número, cantidad de pacientes que egresaban, como lo acaba de mencionar también, pues quedaban con alguna limitación, con algún déficit, ¿verdad? Que obviamente pues le dificultaba realizar sus actividades. Entonces sí, la verdad es que eran bastantes pacientes que mirábamos. De todos estos pacientes, suponiendo, dando un número así, a grosso modo, supongamos de 10 pacientes que salían del hospital en esa fase uno, ¿quiénes regresaban a la fase 2? Como, o sea, que se les Supongamos, daban de ajá, alta y que sí, asistían. sí, que asistían a la fase 2 de su recuperación, más que todo para ustedes sopesar cuál era eh, el tipo de rehabilitación que le iban a dar, tanto para su función pulmonar como sus otros tipos de funciones. ¿Cuántos de estos pacientes regresaban? ¿Cuántos de estos pacientes morían? Que ya habían salido del hospital. Sí, Ok, siento que en una primera evaluación, básicamente, bueno, casi el 100% iba a consulta. Casi el 100% iba a consulta. Podríamos decir inclusive hasta de 9 de 10, vaya, o 10 de 10 a una primera evaluación. O sea, dependiendo de su evolución, sí ya era como que se iba reduciendo el número, ¿verdad? Que como que se les daba otra cita o un seguimiento o pacientes que nosotros evaluábamos y decíamos, ocupa pues entrar a un programa de rehabilitación. Entonces, pues se les dejaban las terapias, muchos de los pacientes ocupaban segundo programa y podría decir que tal vez 6 o 7 de 10 pues sí volvían otra vez a entonces seguimiento. eran bastantes los que regresaban. Sí, eran bastantes. La verdad es que en una primera instancia eran bastantes los que regresaban. Pensé de que iban disminuyendo a medida iba pasando Exactamente, sí, sí. No, pero vaya, que era notorio, ¿verdad? De notorio. que de 9 al final de la segunda fase solo 2 llegaban o algo parecido. No, la mayoría sí regresaba, la mayoría, y más que todo tal vez por eso, o sea, porque ellos pues sí veían una mejoría en su evolución en cuanto a sí, probablemente nosotros casi siempre hacíamos como pruebas de esfuerzo. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Básicamente es como medir cuál es la respuesta, bueno, cardiopulmonar, ¿verdad?, ante una actividad o ante un ejercicio. Entonces, evaluábamos esa parte, ver qué tanto era el déficit, qué tanto era la limitación. Y en una segunda, después de dejar las terapias de rehabilitación, volvíamos a hacer a ver cuánto era la mejoría. Entonces los pacientes pues miraban esa mejoría. Inclusive antes decía, doctor, yo no me podía ni siquiera parar o caminar de mi habitación al baño.
Ya lo lograban, ya en una segunda evaluación ya lo lograban, entonces ellos seguían. La verdad, ahí empezaron a darle mayor importancia a esta área de rehabilitación. ¿De qué trataba el tipo de rehabilitación con estos pacientes? Bueno, como mencioné anteriormente, inclusive en estos pacientes siempre había que individualizar, ¿verdad? Pero si lo mencionamos como en general, básicamente eran como ejercicios respiratorios. O sea, nosotros tratábamos de como reeducar al paciente pues a realizar un buen patrón respiratorio, mejorar la capacidad cardiopulmonar de las personas, ¿verdad? Aparte de los ejercicios respiratorios, sí trabajamos bastante porque muchos pacientes presentaban debilidad. O sea, presentaban debilidad ya sea en sus extremidades, al realizar alguna actividad. Entonces trabajamos bastante también movilizaciones, ejercicios para mejorar la parte de la fuerza, estiramientos. Pero ahí va más enfocado a ejercicios respiratorios.